Cristo vive. Desde las instalaciones de Telecatólica Canal 48 en Barrio La Granja, San Pedro de Montes de Oca, a continuación presentamos Cristo vive. Anuncia todas tus actividades pastorales y parroquiales a nuestro correo jovencristovive@yahoo.com. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por esta plataforma de evangelización, Canal 48. Hoy en Cristo Vive tendremos las Cristo Noticias de la semana, el Santo de la semana, el Cristo Video de la semana, el Cristo Mensaje de la semana, los avisos de la semana y mucho más en tu programa Cristo vive. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por esta plataforma de evangelización, Canal 48. Muy buenas y santas noches tengan todos allá en casita. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más que el Señor en su infinita misericordia nos regala a este su programa Cristo Vive. Muy contentos y agradecidos con el Señor porque el Señor ha estado grande, grandísimo con nosotros y nosotros, como lo dice el salmista, estamos alegres, gozosos, regocijados de que el Señor nos dé tantas y tantas bendiciones como tenemos a nuestra mano. Basta con solamente mirarnos en el espejo, ver a nuestro alrededor para observar las maravillas, las misericordias que el Señor nos tiene regalados a diario. Cada mañana son nuevas estas misericordias. Su servidor en Cristo María, Rodrigo Peralta, les saluda, agradeciéndoles por ese tiempo que ustedes nos regalan. Quiero saludar muy especialmente a doña Floria, que fue una señora que me topé el sábado en la Basílica de los Ángeles, allá en Cartago, que por ahí estuvimos compartiendo un ratito. De verdad que el Señor me la bendiga y síganos teniendo presente en la oración y a través de su sintonía, y a todas las personas que nos contactan, que nos observan a través de las redes sociales. Les recordamos cuál es el Facebook, bueno, el Facebook www.facebook.com/inclinada, Canal 48 CR. También el Facebook de Cristo Vive, www.facebook.com/inclinada Cristo Vive TV. El Twitter también, Cristo Vive TV. El correo, también agradecerle a las personas que nos contactan a través del correo de Cristo Vive, jovencristovive@yahoo.com. De verdad que muchísimas gracias por sus avisos, por sus peticiones, por tenernos presente y por simplemente ser nuestros amigos. De verdad que el Señor les pague y les multiplique muchísimo su sintonía y pues sus oraciones. Estamos en un tiempo muy especial, tiempo ordinario, que definitivamente no es nada ordinario porque el Señor derrama gracias y bendiciones. Estamos todavía celebrando este año de la fe, en el cual nuestra fe tiene que hacer crecer como la espuma y hacerse abundante, porque el Señor nos invita a eso, a proclamar la fe. Hace poquito, un par de días, de hecho, el Papa Francisco también proclamó, nos regaló la primera encíclica, Lumen Fidei, que por ahí también en el muro de Cristo Vive compartimos un pequeño video acerca de esta encíclica que el Papa nos regala, que por cierto fue escrita primero por Benedicto XVI y la terminó de escribir el Papa Francisco, y es este primer regalo que este pontificado nos regala, nos da a través de los escritos. Esta Lumen Fidei, recomendadísima. Ahí también vamos a ver si más adelante también hacemos un comentario, un segmento acerca de esta bella encíclica que el Papa nos regala. Por ahí se diciéndonos que sí, entonces vamos a tenerlo presente si Dios quiere más adelante.
vamos también a poner por ahí después el enlace, por si quieren bajar este bello documento ahí a través de internet. Si no, entonces nada más búsquelo ahí en Google o en su buscador preferido. Lumen Fidei, se llama así, Luz de la Fe, y es una encíclica muy bonita, llena de esperanza, de alegría, con ese toque del Papa Francisco. Inclusive es muy interesante porque se puede sentir los matices al principio del Papa Benedicto y al final ciertos matices del Papa Francisco. Muy rica en ese sentido, porque tiene la identidad de estos dos papas que nos han marcado y nos han regalado tanto a través de su teología y de su testimonio. Vamos entonces, mis amados hermanos, para seguir este peregrinar, este caminar como iglesia que somos, a ese segmento que muchas personas les está agradando, que nos enseña el testimonio de la fe de esa iglesia que es madre y maestra, que nos va guiando hacia la patria celestial. Y mientras tanto nosotros, como iglesia caminante, como iglesia peregrina, seguimos aprendiendo de nuestros pastores. En este caso vamos a ver el segmento de iglesia peregrina, que tiene un matiz diferente también. Hablando de estos pontificados, pues vamos a hablar también de un papa que nos marcó muchísimo. Vamos entonces a este siguiente segmento de iglesia peregrina, aquí en Cristo Vive. Ya regresamos. El Papa Francisco canonizará en los próximos meses a Juan Pablo II. Hoy ha admitido un milagro atribuido a él. Ya solo falta fijar la fecha para la ceremonia de canonización, que muy probablemente se celebrará este mismo año. El milagro ocurrió en 2011 en Costa Rica. Es la curación científicamente inexplicable de una mujer con aneurisma cerebral. Sus familiares pidieron a Juan Pablo II que intercediera ante Dios por ella. Antes de reconocer el milagro, el Vaticano ha pedido una comisión médica que examine el caso. Luego, un grupo de sacerdotes y teólogos ha verificado que la familia pidió ayuda a Juan Pablo II. El 1 de mayo de 2011, Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II tras la curación milagrosa de la monja francesa Marie-Simon Pierre, enferma de Parkinson. Para poder declararlo santo, las reglas de la Iglesia prevén que se demuestre un segundo milagro realizado después de la beatificación. Hoy el Papa Francisco lo ha aprobado.
Iglesia peregrina de Dios. Ahí escuchamos pues ese tema hermosísimo interpretado por nuestros hermanos de coro infantil Jesús nos guía, al cual les mandamos de verdad un rompecostillas a la distancia. Les agradecemos por ser parte de esta plataforma, de este programa, el cual no podría ser lo mismo si no es sin la ayuda de ustedes y de un coro tan bonito como el coro Jesús nos guía. Pues bien, ahí escuchábamos y veíamos este hermoso segmento de Iglesia peregrina y hablábamos del Papa Francisco, hablábamos del Papa Benedicto y, cómo no, vamos a hablar también del Papa Juan Pablo II, beato y próximamente ya santo. Solo falta la fecha ya para canonizarlo, pero un Papa que a lo largo de su largo pontificado nos enseñó cómo ser santos con jeans. Y quiero que sea la frase que marque este segmento en el cual vamos a hablar un poquitito acerca de Juan Pablo II. Juan Pablo II nos dejó esta frase cuando él tiene esa identidad juvenil, tiene un espíritu juvenil que nos enseña y nos invita a nosotros jóvenes a ser diferentes, no tengan miedo, lo decía el mismo Juan Pablo II. Encíclicas bellísimas, cartas llenas de amor, de gracia, de sabiduría, de la potencia y la fortaleza del Espíritu Santo que nosotros todavía estamos apenas masticando, digiriendo, agarrando de ese saborcito a tantas enseñanzas que nuestro querido Papa Juan Pablo II nos dejó. El Papa Juan Pablo II, como están viendo ahí, un santo que tuvimos la bendición de tener en esta tierra. Ahí estamos viendo inclusive imágenes de esa avenida hace ya bastantes años, casi 3 décadas, vamos para casi 3 décadas de esa avenida de Juan Pablo II aquí a Costa Rica, y una persona que simplemente con verlo uno lo deja pues anonadado y las palabras quizás quedan por demás cuando con un testimonio, con su forma de ser, vean inclusive lo que va a hacer ahora cuando llega, la humildad de un papa que se agacha y toca el piso, inclusive lo besa. Eso es la santidad de lo cotidiano que nosotros tenemos que adquirir. Si un papa hace esas cosas, como nosotros como laico no vamos a tener esa humildad, ese cariño por el prójimo que nosotros tenemos que tener, que vamos a escuchar más adelante en el Cristo Mensaje también acerca del buen samaritano. Es un ejemplo, un testimonio de santidad que nos marca, inclusive generaciones después. Ya hoy estamos, pues, como decía, 20 años, casi 30 años después de eso, y todavía un testimonio, un testamento como el que nos dejó, como ese famoso discurso que proclamó allá en la sabana, el de los sí y el de los no, el de sí a la vida, sí a la justicia, y esos no bien fuertes, bien marcados, no a la guerra, no a la violencia, donde nos enseña con algo tan sencillo cómo debe ser la actitud del cristiano, del católico. O tibios, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Un papa que fue bien firme en su fe, tajante en sus instrucciones, clarito como debemos de ser todos los católicos, diciendo: esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, sí a esto, no a esto. Ahí inclusive pueden buscarlo. Nosotros los católicos de Costa Rica tenemos que sentirnos dichosos por haber tenido entre nosotros en nuestra tierra a un santo de esta época, y que nos enseñó cómo vivir la santidad, que la santidad es algo alcanzable, es algo palpable por nosotros, que vivió también y contagió la santidad a otras personas, que canonizó a muchos santos, San José María Escrivá de Balaguer, que beatificó a otros santos. Fue un papa que logró una unión mundial, una común unión,
un papa que cuando llegaba a países problemáticos, países comunistas, países donde había guerra, no le temblaba la mano, no le temblaba la voz para decir, denunciar inclusive lo que se debía y lo que no se debía hacer. Ahí estamos observando inclusive parte de ese momento cuando estaba ahí, miren ustedes, en la sabana, ahí anda en el papamóvil, y con un carisma que inundó Costa Rica. Vean gente ahí corriendo, saludando con las banderas del Vaticano, inclusive con las banderas de amarillo y blanco. Fue un momento donde la iglesia se hizo presente, e inclusive también marcó a personas que no fueron católicas. Muy importante esto, fue un papa que impactó, y aquí a nivel nacional también se vio eso. Muchos testimonios se dieron de personas que en ese momento también tuvieron un encuentro personal con el Señor y dijeron, si la iglesia tiene personas como este Señor, como este Papa, como Juan Pablo II, yo quiero serme católico, yo quiero vivir y quiero hacerme santo, tengo ese llamado a la santidad. Hoy en día tenemos estos recuerdos que los podemos hacer actuales y que nos marcan y nos invitan a usted y a mí a ser diferentes, a ser radicales, a ser novedad en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos. No tengan miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. No tengan miedo. Hoy en día es una cultura de muerte que nos llena de miedo, de temores, del qué dirán, de la presión social, de la falta de dinero, del desempleo. Nos llena de miedos, y el Papa nos dice, no tengan miedo, porque como dice también San Pablo en una de sus cartas, no les has dado espíritu de temor, sino espíritu de valentía, de fortaleza, para anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Vean qué belleza esos momentos cuando el Papa ahí se bajaba, ahí compartía con algunas personas, basta con inclusive ver el rostro para sentirnos contagiados de esa alegría. Vean con qué sencillez comparte también con muchas personas. Vean la sonrisa, una sonrisa sincera que contagia. Nosotros debemos ser así. Estamos llamados a ser así, a contagiar a los demás, como nos invita el Papa Francisco en estos días, que nos dice que el Evangelio no se impone. No, las cosas impuestas no siempre llegan a caer y llegan a caducar. El Evangelio se propone, se expone, ¿a través de qué? Del testimonio. ¿Y quién mejor que un santo con jeans, como lo es Juan Pablo II, un santo que le gustaba llevar la santidad a los demás y a todos los campos, al teatro? Era un hombre deportista, un hombre que se juntaba con los niños, un hombre que se juntaba con los jóvenes, que compartía con altos mandatarios y que con todos fue igual. Una personalidad sincera, auténticamente cristiana. A ser contagiado por ese llamado de santidad, por esa alegría de lo cotidiano y por el gozo del Señor, que muy seguramente fue su fortaleza y que ahora es su dicha y su gloria, ahora que recibe la corona de gloria al final de haber corrido esta carrera de la vida, como lo dice también San Pablo en otra de sus cartas. Ahí vean donde está diciendo este discurso bellísimo, este momento donde sí a la vida, sí a la verdad, sí a tantas cosas, sí a ser santos. Y el Papa también nos indicaba el no, las cosas que no está bien hacer, que por nada deben existir. No al odio, no a la guerra, no a la violencia. Cosas que hoy en día se nos presentan como algo tan natural y nosotros no podemos, simplemente no podemos verlas naturales, como comunes, como ordinarias. Cosas que ahora, derechos inventados, derechos sacados de la manga. No, hoy en día el católico tiene que, al igual que Juan Pablo II, decir no a esas cosas, no a esas uniones, a esos derechos inventados. No,
sí a la familia, sí a la vida. Es cuando el católico hoy en día tiene que levantar su voz, levantar su mano y no soportar, no sopesar y no pecar también de falsos respetos, por respetar a los demás, por respetar minorías, por respetar a los demás. No, no, no. Lo que es, y lo que no es, no debe ser. El católico debe ser firme en su fe y proclamar a tiempo de destiempo el Evangelio. Y no tener miedo del qué dirán, no tener miedo de ofender a los demás, porque ya la ética y la moral nos dicen clarito, clarito lo que se debe y lo que no se debe hacer. La ley natural nos indica también qué cosas son correctas e incorrectas. No podemos aceptar, inventar o sacar de la nada nuevos derechos, nuevas proclamaciones, nuevas encrucijadas legales, inclusive. No, 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 no. El católico debe decir sí a la vida, sí a la familia, sí a la verdad, no a la guerra, no a la violencia, no a la esclavitud. El católico debe saber diferenciar, discernir y no quedarse en medio, porque muchas veces pecamos en eso, no tomamos ni parte a favor ni en contra. Y entonces el católico se queda, ni hice, ni defendí, ni ofendí. Pero no, el católico debe saber anunciar, denunciar inclusive, sin temor, sin el qué dirán, sin presión social. El católico es libre, nos hizo libres, para ser libres nos hizo Dios, inclusive lo dice más adelante en una de sus cartas también Pablo. No tengamos miedo a ser diferentes, a ser santos, también a esa vocación que usted y yo tenemos. Discernamos, escuchemos bien lo que el Señor quiere decirnos, ese llamado que nos tiene a usted y a mí a través de esa vocación. Para esto es que estamos hechos, para la santidad, para ser diferentes, para ser amados por Dios y para amar a Dios. No podemos quedarnos inclusive en dudas, en temores, en qué pasará, en qué sucederá. Vean ustedes también cómo el mismo Papa Juan Pablo II, en su testimonio a lo largo de su vida, siempre supo escuchar la voz de Dios y actuar según lo que Dios le decía. Un Papa que se mantuvo firme hasta el final. Y veamos inclusive el testimonio. Escuchemos esta parte. Quiero que escuchemos esta parte que tenemos preparado, que nuestro hermano Jefferson nos buscó ahí. Pongan atención. Todos los profesores universitarios, entonces, debemos continuar la lectura. Vosotros, amadísimos jóvenes, tenéis la grave responsabilidad de romper la cadena del odio que produce odio y de la violencia que engendra violencia. Habéis de crear un mundo mejor que el de vuestros antepasados. En esa oportunidad, Juan Pablo II cantó junto a los jóvenes de Costa Rica. Se dirigió a ellos como si fuese un profesor universitario y en medio del entusiasmo desbordante, bromeó con ellos, pero también les habló en un tono serio. Es muy sencilla la síntesis programa de lo que os he dicho. Se encierra en un no y en un sí.
al egoísmo, no a la injusticia, no al placer sin reglas morales, no a la desesperanza, no al odio y a la violencia, no a los caminos sin Dios, no a la irresponsabilidad y a la mediocridad. Entonces sí. Sí a Dios. A Jesucristo, a la Iglesia, sí a la fe y al compromiso que ella encierra, sí al respeto de la dignidad, de la libertad y de los derechos de las personas. Sí al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios. Sí a la justicia, al amor, a la paz. Sí a la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados. Sí a la esperanza. Sí a vuestro deber de construir una sociedad mejor. La visita de Juan Pablo II estuvo llena de momentos especiales. Uno de ellos fue cuando cantó junto a los jóvenes de Costa Rica. Niechaj żyje nam, żyje nam, żyje nam. Niechaj żyje nam, żyje nam 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niechaj żyje nam. Pues bien, mis amados hermanos, uno se queda pues agradecido con el Señor por haber compartido, tenido la bendición de un testimonio que impacta, que marca y que después de observarlo no puede ser uno igual. Definitivamente el llamado del Señor nos invita a ser diferentes, a no tener miedo, a decirle sí a la vida, sí a la familia, sí a Dios, sí al testimonio, sí a los llamados que el Señor nos invita a ser buenos, a ser santos, a ser diferentes. No a la violencia, al irrespeto, a la esclavitud, al odio, a la guerra. Firmes y también alegres. El Señor, ¿por qué no? Como lo hizo también este Papa, que al final el gozo del Señor lo hizo cantar, sonreír, disfrutar, pero de verdad marca, un Papa que marca y que con su testimonio y su firmeza, como decía, sí
a la vida, sí a estar con Dios, sí a Jesucristo, sí a la familia, sí al amor, sí al respeto, sí a tantas cosas que el Señor nos invita. Y no, firme, vehemente, tajante, no a la guerra, no a la violencia. Todos esos son llamados que el Señor nos regala. Y ahora nosotros vamos a decirle sí a través de su llamado. ¿Sí a qué? Sí al Cristo mensaje de esta semana que el Señor nos tiene preparados. Vamos a escuchar el Cristo mensaje de la semana y ya regresamos aquí a Cristo Vive. A continuación, el mensaje de Dios a través del Cristo mensaje de la semana. Cristo vive. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué estaba escrito en la ley que lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de lejos. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, y se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándolos al poseedor, le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como un prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practica la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este es el mensaje de Dios a través del Cristo mensaje de la semana. Volvemos al set principal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí escuchábamos
de voz de don Rodrigo, al cual le agradecemos muchísimo por ser parte también de este programa, papá de Rodrigo Sandoval, que siempre nos acompaña y nos lee el Cristo Mensaje de la semana. El Cristo Mensaje de la semana, que es el mensaje que escucharemos el próximo domingo en la liturgia eucarística, en la liturgia de la palabra, que de boca de nuestros sacerdotes, sucesores de los apóstoles y de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, vamos a escuchar en nuestras comunidades. Nosotros lo que hacemos aquí nada más es un pequeño abrebocas para que sepamos y abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para recibir de par en par las bendiciones que el Señor nos va a regalar a través de su mensaje, de su palabra que es viva y eficaz, que es flecha de dos filos que atraviesa nuestro corazón. El Cristo Mensaje de hoy es muy hermoso. Tal vez lo hemos escuchado en otras veces y a lo largo de otros ciclos litúrgicos, y es una parábola, la parábola del buen samaritano. Quiero detenerme antes de hablar un poquitito del buen samaritano y los personajes y todo lo que envuelve en sí el buen samaritano, el encuentro que tiene Jesús con un experto de la ley. Dice que se levantó entonces un experto de la ley. Le recordamos que estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. Se levantó entonces un experto de la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó. Vean qué interesante que Jesús sí le contesta, pero le hace una pregunta a este maestro de la ley para ver qué le responde. El Señor siempre nos toma en cuenta y nuestra opinión es importante para Él. Él ya nos sondea nuestros corazones y sabe lo que hay en Él, inclusive sin decirlo, pero Él quiere que nosotros seamos parte, nos involucra, conversa con nosotros y dice: ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué consideras tú que es lo justo, lo necesario, lo bueno? Dice el Señor: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió. Y responde, esa parte es hermosísima y es interesante que quien lo diga es el maestro de la ley. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes tienen la Biblia, van a fijarse en que inclusive este segmento van a observar cómo está inclusive escrito con una letra cursiva o tal vez un numerito ahí de un comentario al pie. ¿Por qué? Porque esta parte tiene un paralelismo con el Pentateuco, con los primeros 5 libros de la Biblia, donde era la palabra de Dios de aquel tiempo, la ley también de los judíos, y este experto de la ley une dos partes, una parte de Deuteronomio y otra parte de Levítico. Toma la primera parte de Deuteronomio 6:5, lo que viene después del famoso Shema, ese escucha Israel. En Deuteronomio 6 empieza así: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y más adelante en versículo 5 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él agrega: y con toda tu mente. Y toma también parte de Levítico 19-18, donde ya empieza a darse pues otros mandatos, otras leyes, y agrega esta parte: y a tu prójimo como a ti mismo. Bellísimo. Este es el resumen del Evangelio. Toda la Biblia la podemos resumir en este versículo, en el versículo 27 del Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Son las dos dimensiones del amor. Amor a Dios, así como está esa cruz aquí detrás mío, amor a Dios, y amor a los demás, amor al prójimo. Y entonces Jesús le dice: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Simple y sencillamente. Ojo que Jesús dice, Jesús no dice apréndete esto y vivirás. Jesús no dice cumple parcialmente esto y vivirás. Jesús dice haz esto. Es necesario vivir
la fe, actuar con coherencia. No vayamos a caer en un divorcio, en una división entre fe y vida, entre proclamación y testimonio, entre lo que creo y vivo. No, tienen que ser coherentes, tienen que ser paralelas y ir en la misma línea. ¿En cuál línea? La línea del amor. Yo amo al Señor y por eso lo conozco y me adentro en su palabra y me conozco sus mandamientos, conozco pues su palabra, conozco de su iglesia, conozco de sus documentos y ahí voy conociendo de él. Pero no basta con conocerlo, tengo que volverlo acción, tengo que volverlo realidad. Santiago va a decir más adelante, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Amados hermanos, esta es la invocación, el clamor que el Espíritu Santo nos hace a través de esta palabra. Debemos convertir, transformar ese conocimiento que nosotros recibimos, esa catequesis que tenemos, la palabra de Dios que escuchamos, tenemos que hacerla realidad, acción, vida en nuestras vidas. Dice el que su mensaje más adelante. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Siempre, lamentablemente, queremos justificarnos, queremos buscar la forma de evadir, de esquivar responsabilidades. Y lamentablemente, más que nada, el costarricense, el tico, es muy dado a beneficiarse a su manera, a esquivar responsabilidades, a estar muy tranquilo en su espacio, y si no me afecta a mí, pues no hago nada más. A ser mediocre, como lo decía Juan Pablo II, no a la mediocridad, no al irrespeto también. Dice así, pero él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una catequesis que va a durar siglos y que es el centro de la caridad apostólica de la Iglesia. También el lema y eslogan de cómo la Iglesia misionera, Iglesia peregrina, ayuda a los demás, cómo el cristiano, el seguidor de Cristo, debe comportarse con los demás. Es una norma de vida esta parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, iba en su trayecto, venía del templo posiblemente, venía de hacer sus oficios, su visita al templo. Los judíos tienen que hacer una visita al templo una vez al año por lo menos. Puede ser que este hombre era un hombre bueno y venía de hacer su visita al templo contento, agradecido con el Señor por haber ido un año más a visitarle al templo, y de repente se topa con algo que va a marcar su vida. Unos asaltantes le robaron y lo golpearon sin piedad y lo dejaron prácticamente medio muerto. Muchas veces quizás caigamos en este primer personaje. Venimos de ese encuentro con el Señor, de vivir un retiro, una experiencia, una misa, una charla, un momento de encuentro con el Señor, y venimos bajando de Jerusalén y vamos hacia Jericó, vamos a volver hacia nuestras vidas, y de repente algo hace que quedemos medio muertos. Nos quitan la paz, o perdemos por nuestra propia cuenta inclusive nuestro fuego, nuestro carisma, porque este samaritano, esta persona que venía del templo, pudo haber ido con otras personas y así evitarse el peligro de que lo asaltaron. Sin embargo, él se fue solo. Muchas veces caemos en ese error de querer jugar de héroes y nos martirizamos nosotros mismos por querer realizar toda la labor apostólica nosotros, y cargamos toda esa cruz en nuestros hombros y la obra no se lleva a cabo. No bajamos de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué? Porque
lo hacemos solos, no lo hacemos en comunidad, no lo hacemos en iglesia. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Primer personaje es una persona buena que es siendo asaltada, pues queda ahí medio muerto. Segunda personaje, Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. muchas veces tenemos nuestro prójimo, nuestro próximo, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, en nuestro grupo parroquial, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia. Ahí tenemos ese llamado. ¿Y qué pasa? Muchas veces pasamos de largo. Que no me afecta a mí, pues que se las arregle como pueda. Tenemos que seguir adelante viendo a ver cómo seguimos con nuestra vida, con nuestro testimonio. No, pero el prójimo está a nuestro lado. Y el sacerdote también puede que venía al templo, era una persona buena, pero ¿qué pasa? El conocimiento no lo bajó a acción. Su fe no la hizo obras. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Los levitas eran una tribu sacerdotal, una tribu que conocía también todo el Pentateuco, el Shema, este mismo mandamiento que acabamos de escuchar en el versículo 27. Ese se lo sabían de memoria. El amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y el prójimo como tú mismo. El levita también lo conocía. Sin embargo, dice así: pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Es decir, ni siquiera le pasó al lado, se desvió, no quiso pasar cerca, quiso esquivarlo. ¿Para qué? Para tener una excusa. Es que no estaba de camino. Yo medio lo vi, pero no me tocaba a mí. No estaba dentro de mi labor. No era parte de mi jornada. Yo tenía que ir a hacer cosas más importantes. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestros seres queridos y los hemos pasado a prioridades menores porque creemos que las cosas de Dios, sí es cierto, son importantes? Sin embargo, la caridad tiene que empezar por casa. Tenemos que empezar por nuestros hogares, por nuestros centros de estudio, por las universidades, por el grupo parroquial, por su vínculo de amigos, por su centro de amigos. Ahí es donde tiene que empezar esta caridad, en casa. No porque simplemente mis amigos no pertenezcan al grupo de la iglesia, yo no voy a hablarles de Dios. No, mi mandato es ese, porque yo amo a Dios y porque yo amo a mis amigos. Tengo que procurar lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos yo sé que es una experiencia de amor de un Dios que les ama. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Otras versiones dicen, se compadeció, tuvo misericordia. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Este personaje, Dios quiera que fuéramos nosotros, pero lamentablemente, mis amados hermanos, nosotros no somos el buen samaritano. Tenemos momentos de buen samaritano, pero ¿quién es el buen samaritano por excelencia? El Señor. El Señor es el que va pasando, se baja de su cabalgadura, se despojó de sí mismo, lo dice Filipenses también, se anonadó, se olvidó de ser Dios para hacerse hombre, se bajó de su cabalgadura y dice así: se acercó, le vendó las heridas, después de haberse limpiado con aceite, vino y lo montó en su cabalgadura. ¡Qué hermoso gesto! Jesús, a través de la encarnación, de hacerse hombre, se baja, se hace hombre, se despoja de sí mismo, y a nosotros nos sube a la cabalgadura. ¿Cuándo? Cuando Él muere y resucita por nosotros. Ahí es el momento en que el hombre llega a la altura que quería a Dios, lo monta en su cabalgadura, lo mete en el camino de nuevo de Dios, lo renueva, le despoja, arranca de él
el pecado original, lo venda, le cura las heridas. Eso que sentimos nosotros en ese encuentro, en ese retiro, en esa experiencia, en esa canción, en esa predicación, en esa Eucaristía, es el Señor lavando las heridas, curándonos, despojándonos de todo lo malo y montándonos a su cabalgadura. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Ahí sí entramos nosotros. Las personas a las que el Señor les deja a los demás somos usted y soy yo. Dice así: al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado. El encargado somos usted y yo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos encuentro con el Señor y tenemos la obligación, el testimonio de cuidar de los demás. ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta su regreso. Nuestra labor es la de los encargados, de cuidar de los demás. Y si gastamos de más, si gastamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra paciencia en los demás, dice el Señor que Él nos lo pagará cuando Él regrese. Es una bendición, nos hace partes de su vida, partes de la obra salvífica. Por eso es que usted pertenece a ese grupo parroquial, por eso es que usted tuvo ese encuentro con el Señor, por eso es que usted hoy está observando este programa, porque quiere hacerlo parte de su vida, quiere dejarle a alguien encargado un alma a su responsabilidad. Los que son padres conocen eso, los que son hermanos, los que conocen su testimonio de vida y que han tenido un encuentro con el Señor saben que tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. Dice así: ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice: vete y haz tú lo mismo. Jesús recalca: haz, actúa. Es el momento de actuar, de ser diferentes, de ser radicales, de ser santos con jeans, haciendo eco a lo que nos decía Juan Pablo II. Nosotros podemos, sabemos y debemos ser santos. Amarás al prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser santos con jeans, a ser diferentes, a ser evangelizadores como lo hizo Juan Pablo II, como lo hizo Benedicto XVI, como lo está haciendo el Papa Francisco y tantos santos que nos enseñan con su testimonio. ¿Cómo lo hacemos? A través de su voz que nos llama, que nos conversa, que nos invita a ser diferentes, que nos toma parte. ¿Y dónde la escuchamos? A través de la oración, que es esta parte donde escuchamos al Señor y donde el Señor nos monta en su cabalgadura para ser dignificados, elevados a la altura del Señor a pesar de no merecerlo. Acompáñanos en este momento, en esta oración, para poner todo lo que hemos reflexionado a los pies del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre Celestial, por habernos visitado, por estar tan grande con nosotros, porque a través de testimonios de vida como el del Papa Francisco, a través de testimonios de vida como Benedicto XVI, el hoy ya santo también, Juan Pablo II, y tantos papas que nos han regalado, hasta llegar a Pedro, ese que dijo: yo creo que tú eres el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Que nuestra fe, Señor, se mantenga firme. Gracias porque tú no pierdes la fe en nosotros. En este año de la fe nos invitas a reflexionar acerca de las riquezas de ser católico, a conocer el catecismo, a conocer la palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, porque también en este mes de julio se llevará a cabo la Jornada Mundial de la Juventud. Te pedimos por tantas vocaciones que están en juego en ese momento, Señor, con tantos testimonios, con tantas almas, que quieren, al igual que este maestro de la ley, preguntarte: ¿qué tengo que hacer para ser bueno?
Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sople en los corazones de esos jóvenes para que sepan encontrar su vocación, para que levantes muchas y santas vocaciones y familias consagradas, Señor. Te pedimos por la delegación costarricense que va a viajar a la Jornada Mundial de la Juventud para que sepan representarnos y sepan ese respaldo, sentir ese respaldo y ese cariño de una nación que los quiere y los necesita. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, sigue fortaleciéndolo para que también a través de esta jornada sepa llenarse de fuerzas y sepa dar el mensaje que la juventud necesita hoy. Te pedimos por el país de Brasil para que lo sostengas y lleve a cabo también esta gran labor apostólica de llevar y de realizar esta jornada. Te pedimos por este hermoso país también de Costa Rica, el cual tenemos la bendición de formar y de ser parte. Te pedimos por los presidentes de América Latina, por las legislaciones, por tantas y tantas peticiones que tienen las personas que nos están observando. Todo eso se lo ponemos, Señor, en tus manos, para que así, a la imitación de María Santísima, sepamos confiar, entender, saber que para ti no hay nada imposible, y decir a ciegas, hágase en mí según tu palabra. Gracias te damos por darnos una patrona, como lo es la Virgen de los Ángeles, y a ella le pedimos que ruegue, que intercede por nosotros, por las personas y las peticiones que están en sus hogares. Gracias te damos, Señor, por todo, por tantas y tantas bendiciones. Todo eso te lo pedimos, Señor, a ti que vives y que reinas, que eres santo, uno y trino, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por observarnos, por acompañarnos, de parte de todo el equipo de Cristo Vive, de Rodrigo, de Jefferson, de Julio y Adri, que no nos pueden acompañar porque están ahí acompañando a Emma, de Oscar, y de tantas personas que hacen posible este pequeño ratito de evangelización, que no es gracias a nosotros, sino gracias a ustedes que nos observan. Síganos acompañando a través de las señales de Telecatólica, a través de los programas. Sigan colaborando con esta plataforma de evangelización que necesita de sus oraciones, sí, y también de su acción, de convertir esa fe en acción, de su ayuda económica. Recuerden que esta obra se sostiene no por poquitos que den muchos, sino por muchos que den un poquito. De verdad, de antemano, las gracias por su ayuda y su colaboración. De parte de todos nosotros, le deseamos una feliz, una santa semana, que sepamos ser imitadores de Jesús, imitadores de Cristo, que sepamos llenarnos del fuego del Evangelio como lo hizo Juan Pablo II, que sepamos decir sí a la vida, sí a la verdad, sí a la justicia, sí a la santidad, porque como lo dice también en la primera lectura que vamos a escuchar el domingo, la palabra de Dios está cerca de nosotros, está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Volvamos la acción en nuestras vidas y con nuestro testimonio. De parte de todos nosotros, un rompecostillas a la distancia. Acompáñenos a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter y de YouTube también. Y nos despedimos, como siempre, con un caluroso adiós. Vayan a misa, sean santos, no tengan miedo. Canal 48 presentó Cristo vive. todos los miércoles de 7 de la noche a 8 de la noche. WPLM, Telecatólica Canal 48.
Evangelización a través de los medios de comunicación.